Podcast. Mientras escuchas este podcast, en México alguien puede estar sufriendo un infarto, porque sí, más que la diabetes o el cáncer, las enfermedades cardiovasculares cobran más vidas en México. Hoy en Gel Café hablaremos del riesgo cardiovascular. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Gel Café. Y hoy vamos a hablar desde el corazón y para el corazón de todos los mexicanos, porque como decía en la introducción, en nuestro país muere más gente por causa de enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra, aunque nos asusten más palabras como la diabetes o el cáncer. Y para hablar de esto, tenemos la visita en el estudio del doctor Vivencio Barrios. Él es cardiólogo y además hace pocas horas aterrizaste de España, así que muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Es para mí un placer compartir esta mañana. Pues bueno, tenemos tanto de qué hablar que quisiera empezar directo por preguntarte, ¿qué es el riesgo cardiovascular? Buena pregunta. Pues mira, el riesgo cardiovascular es la probabilidad de presentar un evento cardiovascular a un determinado periodo de tiempo, habitualmente 10 años. De forma que cuanto más riesgo hay, más probabilidades tiene el sujeto de tener un infarto o un accidente cerebrovascular en el plazo de 10 años. Ok, cuando estamos hablando de un evento cardiovascular, estamos hablando puntualmente de un infarto, de un Accidente cerebrovascular. accidente cerebrovascular. Un ictus, o también de enfermedad arterial periférica, de problema de las arterias de las piernas, que produzcan una disminución del flujo de la sangre hacia las piernas. ¿Por qué es importante estratificar ese riesgo y en qué consiste? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esa estratificación del riesgo? Pues mira, es muy importante porque la probabilidad de tener un infarto o un accidente cerebrovascular de la población no es la misma. Hay poblaciones, hay gente que tiene mayor riesgo que otros. Entonces, es importante identificar el riesgo de cada persona porque según el riesgo de cada persona hay que adoptar una serie de medidas, sobre todo desde el punto de vista de manejo clínico y de manejo terapéutico. ¿Qué quiero con esto decir? Si una persona tiene mucha probabilidad de tener un infarto de miocardio, es decir, tiene un riesgo muy alto, en esa persona vamos a tener que ser muy agresivos en el tratamiento de los factores de riesgo y vamos a tener que buscar una presión arterial lo más baja posible, vamos a tener que buscar un colesterol lo más bajo posible, el fumar, que es muy malo para todo el mundo, en esta persona va a ser aún más grave, es decir, va a tener un perfil en el cual vamos a tener que ser muy intensos en el tratamiento para intentar evitar su evento cardiovascular. Justo, doctor, quisiera preguntarte, ¿cuáles son los factores de riesgo clásicos para enfermedades cardiovasculares? Pues mira, hay una serie de factores de riesgo que son realmente imposibles de modificar, como es el sexo. Es más frecuente la enfermedad cardiovascular en el varón, aunque a partir de la edad menopáusica en la mujer se iguala o incluso hasta supera la del varón, pero previa a la edad menopáusica es más frecuente en el varón. Por supuesto, la edad, a mayor edad, mayor probabilidad de presentar un evento cardiovascular, y estos son dos factores que no se pueden modificar. Hay otros factores que se pueden y se deben modificar, como por ejemplo es el tabaco, el fumar. El fumar es un altísimo factor de riesgo, un gravísimo factor de riesgo que debemos evitar absolutamente todo el mundo. Si el riesgo cardiovascular es bajo, el fumar es malo. Si el riesgo cardiovascular es muy alto, el riesgo cardiovascular es aún peor. Por tanto, el fumar es un factor de riesgo que se puede y se debe modificar. Y luego hay otros factores de riesgo que son modificables, aunque no son evitables. Por ejemplo, el presentar hipertensión, el presentar un colesterol elevado o el presentar diabetes. ¿Qué ocurre con estos tres factores de riesgo? Que lo que hay que hacer es realmente intentar que estén lo más controlados posible. Y el buen control de esos factores de riesgo va a hacer que disminuya nuestro riesgo cardiovascular. Y luego hay otro factor de riesgo muy importante, otro par de factores de riesgo muy importante que van ligados y que quiero dejarlos para el final. Sí. Y son la obesidad y el sedentarismo. Y digo que los dejo para el final porque son factores de riesgo especialmente importantes en la población mexicana. Así es. Y realmente estos son factores de riesgo que dan una altísima probabilidad de presentar un evento cardiovascular. Así que es muy importante que la gente no fume, que la gente haga ejercicio físico y no sea sedentaria y, por supuesto, que se evite el sobrepeso. Tres factores de riesgo que podemos anular si hacemos las cosas adecuadamente. Y otros tres factores de riesgo que podemos controlar: presión arterial, colesterol y diabetes. Doctor, quiero regresar sobre el desafortunado hábito
de fumar. ¿Por qué le hace daño? Porque lo has dicho muy claro, en personas que no tienen riesgo o que tienen un riesgo cardiovascular bajo, fumar es malo, y para los que tienen un riesgo cardiovascular más alto, fumar es malísimo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace el cigarrillo al corazón? Bueno, tiene muchos mecanismos que producen daño. La propia combustión del papel y del tabaco produce una serie de sustancias tóxicas que realmente son muy peligrosas, incluso además ya no solamente para el fumador, incluso para el fumador pasivo, para el que está al lado del fumador. Por tanto, existen muchos mecanismos que explican cómo estas partículas que incluso se suspenden en el aire, ese humo que nosotros vemos en el fumador que parece que no se va nunca, esas son partículas sólidas, las cuales podemos inhalar y producir un evento cardiovascular a corto plazo incluso. Wow. ¿Por qué? Porque facilitan la arteriosclerosis, porque facilitan el aumento de presión arterial y porque además facilitan todo un desarrollo de alteraciones metabólicas. Por tanto, el tabaco es nuestro enemigo número uno. Realmente el tabaco es algo que debemos desechar porque es enormemente peligroso, y es muy importante además educar sobre el tabaco desde las poblaciones más jóvenes, desde los muchachos que están en la escuela. Por favor, hay que insistir en que nunca fumen, porque una vez que se empieza el hábito es mucho más complicado abandonarlo. Así es. Y ya hablaba en su respuesta anterior de cuáles pueden ser estos hábitos cardiosaludables, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, el más importante, y ya lo hemos dicho en tantos episodios, no solamente para salud cardiovascular, sino incluso para prevención de cáncer: no fumar, no fumar, no fumar. También mencionabas el ejercicio como un hábito cardiosaludable. ¿Qué más podemos hacer en hábitos de vida para cuidar nuestro corazón? Muy buena pregunta. Es complicado o delicado hablar de la dieta en México, porque ustedes tienen una cocina tan espectacular que realmente te seduce. A mí, como español, realmente vengo a México y disfruto muchísimo de la cocina mexicana. Pero, desafortunadamente, la cocina mexicana es muy calórica. Realmente hay mucho sobrepeso, mucha obesidad, incluso mucha diabetes debido a ese sobrepeso y obesidad en México. ¿Por qué? Porque esa comida tan sabrosa, desde por la mañana hasta por la noche, hace que el mexicano realmente en muchas ocasiones esté tomando muchas más calorías de las que necesita. Así que es muy importante cuidar la dieta y hacerla lo más cardiosaludable posible. ¿Qué es una dieta cardiosaludable? Pues una dieta cardiosaludable es una dieta que se basa en frutas, en verduras, en pescados, en lugar de evitar las grasas, que son mucho más peligrosas, y sobre todo que no sea hipercalórica. Por tanto, la dieta va a ser un papel muy importante. Y el ejercicio físico va de la mano, porque al final la persona que se cuida desde el punto de vista de dieta, desde el punto de vista de no fumar, habitualmente hace ejercicio físico. El ejercicio físico es el mejor de los tratamientos para evitar la enfermedad cardiovascular. Debemos hacer un ejercicio físico mantenido durante toda nuestra vida y adaptarlo evidentemente a nuestras posibilidades. No puede hacer el mismo ejercicio físico un muchachito de 30 años que un señor de 80, pero adaptado a su edad y a su condición física, tenemos que hacer ejercicio físico todos los días. Todos nos tenemos que mover. Quiero regresar sobre la alimentación. Hay medicamentos, regreso. Quiero regresar sobre la alimentación. Hay alimentos, doctor, que son dañinos para el corazón, que tendríamos que evitar o erradicar, o no, y se trata más de algo de cantidades y de frecuencia en el consumo. Pues mire, hay dos componentes. Uno, la cantidad. La cantidad evidentemente es peligrosa porque un aumento de calorías desde por la mañana. Ustedes desayunan muy fuerte, nosotros en España, en Europa, desayunamos más flojito. La comida en España es más potente, aquí la comida también sigue siendo fuerte, y la cena es más ligera en España, aquí sigue siendo fuerte. Es decir, lo primero es disminuir la cantidad, eso es indiscutible. En general. En general. Pero respecto a la calidad de los alimentos, evidentemente hay alimentos que son peligrosos. ¿Cuáles son? Fundamentalmente los procesados y ultraprocesados. Esos alimentos que ya nos vienen preparados, esos alimentos que vienen ya cocinados, que suelen tener una alta cantidad de sal y una alta cantidad de grasas. Por tanto, debemos evitar ese tipo de alimentos. Aquí sí que ustedes tienen una cocina tan maravillosa que realmente pueden perfectamente prescindir de los alimentos ultracongelados. Pero en el siglo XXI, donde mucha gente trabaja y donde mucha gente tiene poco tiempo para comer, pues estamos acostumbrados a ir al supermercado
supermercado y a comprar algo que esté rápido y comerlo rápidamente. Sí. Estos alimentos debemos intentar evitarlos, porque estos alimentos sí que son muy dañinos desde el punto de vista cardiovascular. Es mucho más importante la cocina que nuestras abuelitas preparaban en nuestras casas, intentar recuperar esa cocina, intentar recuperar los alimentos frescos, los alimentos que no tengan mucho procesamiento y, por supuesto, intentar evitar al máximo posible la sal. Los alimentos ya de por sí tienen sal y una cosa que debemos evitar es utilizar el salero al lado de la mesa para todavía salarlos más, porque esto sí que puede ser también perjudicial. De acuerdo, porque creo que además en defensa de la exquisita comida mexicana, que está llena de colores y de sabores y de diversidad y de vegetales y de proteínas buenas para la salud y de maíz y de frijoles, ¿no? Creo que de lo que se trata justo, como decía el doctor Vivencio, es de revisar las porciones de alimento y de definitivamente eliminar de nuestra dieta todos estos procesados y empaquetados que en realidad no son saludables. Ahora sí, entremos de nuevo en el tema que comentábamos al comienzo de estratificar el riesgo, de clasificar el riesgo. Porque también uno piensa, y escucho a la gente en el día a día decir, bueno, pero este deportista, ¿no? Una persona relativamente sana, con un peso corporal adecuado, que tenía una rutina de ejercicio, que comía más o menos sano, que no fumaba, que no consumía alcohol, y que de repente, de todas maneras, se infarta. Entonces, ¿por qué siguen ocurriendo los infartos en personas aparentemente sanas? Es una buenísima pregunta. Le decía al principio que el riesgo es una probabilidad. Sí. Por tanto, si nosotros no cuidamos en absoluto nuestro riesgo cardiovascular, estamos teniendo más probabilidad de tener un problema cardiovascular. Y si nosotros lo cuidamos al máximo, tenemos menos probabilidad. Pero hay un componente que se escapa a los factores de riesgo clásico y es muy importante, y es nuestra carga genética. Cada uno tenemos una carga genética y hay cargas genéticas o historias familiares que tienen una mayor predisposición a tener enfermedad cardiovascular. Y aquí es donde voy a la pregunta. Efectivamente, todos nos hemos encontrado que nosotros que atendemos a pacientes con infartos de miocardio, de repente se presenta un paciente en la emergencia con un infarto de miocardio, un muchacho joven que hacía ejercicio, que no tenía el colesterol elevado, que no tenía la presión arterial elevada, que jamás fumó y sin embargo tiene un infarto. Porque hay cosas que todavía se escapan a los factores de riesgo y es nuestra carga genética. Nuestros genes pueden condicionarnos a facilitar el tener un infarto de miocardio. Así que en algunas personas va a ser muy importante conocer esta carga genética, porque si conocemos que tenemos una carga genética realmente perjudicial, si nuestra herencia genética no ha sido la mejor, ya nos gustaría haber tenido una herencia de miles de millones, pero si tenemos la desgracia de tener una carga genética desfavorable, podemos intervenir. Y si intervenimos, somos capaces de poder reducir nuestro riesgo a situaciones incluso similares a los que tienen una carga genética baja. Esto es muy importante. Cuando uno tiene una carga genética alta, no está condenado a tener un infarto. Cuando uno tiene una carga genética alta, lo que tiene que hacer es cuidarse para que esa carga genética no le marque el tener un infarto a futuro. Pero hoy, ¿cómo podemos saber cuál es nuestra carga genética? Porque de un lado podemos entender cuáles son los factores clínicos, ¿no? De colesterol, triglicéridos, para entender cómo está nuestro estado de salud. Pero la carga genética es otra cosa, ¿no? Es esta predisposición de la que nos hablaba hace un momento. ¿Hoy podemos medir esa predisposición? Efectivamente, podemos medirla. Tenemos test que están perfectamente validados y perfectamente identificados y que nos pueden hacer con una simple muestra de saliva o de sangre, un solo test para la vida. Evidentemente, con un test tendremos suficiente para conocer esta información y podemos saber cuál es nuestra carga genética. Afortunadamente, en México tienen ustedes disponible un test de riesgo genético para ver cuáles son las probabilidades de tener un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. Esto es un test que es muy sencillo, como le digo, basta con una muestra de saliva o una muestra de sangre, y es importante también reconocer que no todos los test son iguales. Estos tests, que tienen que ser de una utilidad importante, tienen que haber demostrado utilidad clínica en estudios hechos a tal efecto y también ser validados de forma que se haya demostrado que efectivamente funcionan. Ustedes tienen un test de riesgo poligénico que es muy importante. Y déjenme introducir un concepto que esa última palabra ha dicho, de test de riesgo poligénico. Poligénico, sí. Que mientras entramos en ese tema, les quiero decir que les vamos a dejar el código QR que están viendo en pantalla.
si quieren más información acerca de este estudio, pero también les vamos a dejar en el link información, porque este estudio que se llama Cardio Encode lo pueden encontrar en cualquiera de los hospitales del Grupo Ángeles a nivel nacional, pero bueno, más adelante les damos más información. Doctor, ahora sí regresemos a qué es el riesgo poligénico. Pues mire, hay determinadas enfermedades que están marcadas por una mutación de un gen, son las que se llaman enfermedades monogénicas, es decir, una mutación de un gen nos hace padecer una enfermedad. Por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, una enfermedad por la cual el colesterol en la sangre está extraordinariamente alto. Esto es muy grave porque este colesterol en la sangre tan alto puede facilitar el tener un infarto de miocardio. Y esto es muy importante porque si lo identificamos tenemos que tratarlo de forma agresiva. Pero afortunadamente es poco frecuente. Sí, es poco frecuente, pero déjeme interrumpirlo porque sí se presentan casos, o sea, no es tan extraño. No, por nada. Exacto, y es este paciente que tiene, otra vez, un estilo de vida saludable, que tiene un peso adecuado para su talla, para su edad, etcétera, pero que de todas maneras persistentemente tiene en las pruebas clínicas un nivel de colesterol muy elevado que debe tratarse con medicamentos, pero que no se explica de otra manera, en donde también es importante entender si se trata de esta hipercolesterolemia de la que hablaba el doctor. Efectivamente, es una alteración genética por lo cual el colesterol es extraordinariamente alto, mucho más alto de lo que sería normal. Sí. Pero déjeme decir una cosa, aunque no es infrecuente, es mucho más infrecuente que otro riesgo que se llama poligénico. Y además, permítame también hacerle un comentario. La hipercolesterolemia familiar nosotros somos capaces de identificarla de una manera relativamente fácil y es con un examen de sangre y entonces veremos que el colesterol está muy alto y podremos sospechar que esa persona tiene una hipercolesterolemia familiar. Pero hay un riesgo genético que no es tan fácil de identificar, es el riesgo poligénico. ¿Por qué vengo con esto? Pues porque el riesgo de un gen que está mutado y que produce una enfermedad es algo identificable relativamente fácil, sin embargo existe el riesgo de tener enfermedad cardiovascular que está en distintas contribuciones de diferentes genes, por eso es poligénico. Y puede tener una persona una presión arterial completamente normal, un colesterol completamente normal, una glucemia, una hemoglobina glicosilada, es decir, un perfil metabólico completamente normal, no haber fumado en su vida y, sin embargo, tener un riesgo genético alto por este riesgo poligénico. Entonces, es otra entidad. El riesgo poligénico lo tenemos todos, es decir, cualquiera que se haga un test tendrá su riesgo poligénico de tener enfermedad cardiovascular. Si el riesgo poligénico es bajo, nosotros diremos, bueno, nuestra carga genética realmente hemos tenido la suerte de tener una buena herencia genética para tener menos posibilidad de tener un infarto. Si por el contrario nos encontremos con que el riesgo genético es alto, lo que tenemos que hacer es cuidarnos al máximo para que ese riesgo genético podamos realmente reducirlo hasta casi anularlo. Si nosotros somos capaces de cuidarnos bien, podemos disminuir ese riesgo genético hasta que casi no tenga efecto sobre nuestro futuro. Por eso es muy importante identificar el riesgo poligénico. Así que por un lado está el riesgo monogénico, el de un gen alterado, poco frecuente y muy grave, y otro, el riesgo poligénico, mucho más frecuente y quizá menos grave desde el punto de vista de impacto directo, pero muy grave desde el punto de vista de impacto indirecto. Doctor, estos casos en donde hay antecedentes familiares de infarto precoces, de infarto en etapas jóvenes de la vida, ¿en estos casos es importante valorar la carga genética asociada al riesgo? Es importantísimo. Yo creo que toda persona que haya tenido un infarto a una edad temprana, ese tipo de persona que habíamos dicho al principio que se presenta en la emergencia con un infarto de miocardio y no tiene una explicación plausible desde el punto de vista de los factores de riesgo clásico, esa persona debería hacerse un estudio de riesgo poligénico y sobre todo debería estudiar a su descendencia y a sus familiares cercanos, porque puedes identificar, por ejemplo, si tu papá ha muerto con un infarto joven, que a lo mejor es que tú tienes una carga genética alta y eso te puede hacer actuar. Porque lo que es importante del riesgo genético es que te permita actuar, no que te pienses que estás condenado a tener un infarto. Justo eso iba a preguntar, o sea, si tenemos un resultado que dice tienes un riesgo poligénico alto, ¿eso quiere decir que inevitablemente nos va a dar un infarto? ¿O qué podemos hacer? En absoluto. Eso quiere decir que tienes una predisposición, pero ahí estás tú para poder intervenir. Si es importante mantener unos
estilos de vida saludables, como el no fumar, ejercicio físico, etcétera, lo que hemos comentado al principio, en estos sujetos es aún mucho más importante. Si es importante tener la presión arterial bien controlada, si es importante tener el colesterol LDL bien controlado, si es importante, si es un diabético, tener bien controlado su diabetes, en estas personas es aún mucho más importante. Y si nosotros ejercemos una actitud muy proactiva, tanto desde el punto de vista de cambio de estilo de vida, como también desde el punto de vista de fármacos, para reducir el riesgo al máximo, podemos hacer que esa carga genética realmente no nos impacte. Podemos reducir el riesgo, y cuando estoy hablando de esto, lo estoy hablando con estudios que lo refrendan, no estoy hablando de forma teórica ni hipotética, estoy hablando con estudios que lo refrendan y lo demuestran. Podemos, insisto, reducir el riesgo hasta hacer que nuestro riesgo sea igual que el que tiene una carga genética baja. Wow. Yo siempre pongo un ejemplo. La carga genética es como el que va con una mochila con unas piedras. Tú arrancas con tu mochila y tus piedras para hacer un camino. Tienes dos posibilidades. Una, vaciar las piedras y te quedas con la mochila vacía, como el sujeto de al lado que no tiene piedras en la mochila. Dos, echas más piedras en tu mochila. Tienes las dos alternativas. Si no te cuidas y le echas más piedras en tu mochila, las posibilidades de tener una complicación van a ser muy altas. Pero, sin embargo, si tú te cuidas, puedes descargarte de piedras y convertirte en el mismo sujeto que aquel que no tiene ninguna piedra en su mochila. Pero a ver, entendiendo que tanto para los que no tienen riesgo poligénico como para los que lo tienen, las recomendaciones generales son las mismas, ¿no? Las recomendaciones generales son las mismas, por supuesto. Y esto también es importante y me gustaría remarcarlo. Ojo, si uno se ha hecho un estudio de test poligénico y ha visto que su riesgo es afortunadamente bajo, eso no debe decir que debe bajar la guardia. Exactamente. Porque si echa piedras en su mochila que está vacía, al final la mochila se puede llenar. Claro. Por tanto, los cambios de estilo de vida son importantes para todo el mundo. Pero lo que es muy importante es que si es una persona que tiene un riesgo alto, ahí se intensifique mucho más todo. A eso iba mi pregunta. Entonces, en un paciente que el doctor recibe el resultado diciendo tiene un riesgo poligénico alto, ¿cuáles son las acciones diferenciadas en esos pacientes? Pues aparte de los cambios de estilo de vida, que esos son universales para toda la población, respecto a los controles de presión arterial, respecto a los controles de colesterol LDL, es mucho más importante que el colesterol, por ejemplo, en estos pacientes esté mucho más bajo que en las personas que tienen un riesgo genético bajo. De hecho, se ha visto que diferentes niveles de colesterol impactan diferentes según el riesgo genético, de forma que cifras de colesterol razonablemente bajas, sin embargo, pueden ser peligrosas en los pacientes de riesgo alto. Y esas cifras en población de riesgo más bajo no son tan peligrosas. Es decir, que el riesgo de tener un infarto o tener un accidente cerebrovascular va a estar en relación no solamente de tu colesterol, sino también de tu riesgo genético. Y en ese paciente de riesgo genético alto vamos a tener que reducir el colesterol mucho más, porque vamos a tener que ser mucho más intensos para reducir su riesgo que en el paciente de riesgo bajo. En el riesgo bajo es importante el colesterol, sin duda, pero es con menos impacto que en el paciente de riesgo alto. Y eso podríamos también trasladarlo para la presión arterial. Entonces, podríamos decir que si conocemos el riesgo poligénico, realmente podemos trabajar en la personalización de la prevención del infarto o de cualquier otra enfermedad cardiovascular. Absolutamente, porque la ventaja que nos ofrece el riesgo poligénico es prevenir la enfermedad, sobre todo de edades tempranas. Fíjese que los sujetos que tienen un riesgo poligénico alto tienen dos circunstancias desfavorables. Primero, tienen más posibilidades de tener un infarto que la gente de la población general, y segundo, cuando tienen un infarto además lo tienen a una edad más temprana. Por tanto, si nosotros hacemos un test poligénico a una persona joven y tenemos la información de que su riesgo genético es alto, podemos intervenir desde el principio y podemos hacer lo mejor que puede hacer un médico, es prevenir la enfermedad. Realmente lo más gratificante que hay en medicina no es curar la enfermedad, sino prevenir la enfermedad. Cuando tienes que curar la enfermedad es porque has fracasado en la prevención. Así que la prevención es fundamental y la prevención nos viene de la mano de conocer este riesgo genético que puede sernos de gran ayuda. Definitivo. Ahora, por entrar en un tema que por supuesto me apasiona, que es el de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres. Se ha escrito mucho sobre cómo incluso la formación médica estaba muy enfocada en los síntomas de infarto masculino y no femenino, si el riesgo vascular en mujeres está infravalorado, infradiagnosticado, porque, por ejemplo, en México compartimos casi las mismas tasas de mortalidad
por infarto en mujeres que en hombres. ¿Cómo abordar y cuáles son las circunstancias alrededor de las mujeres y la enfermedad cardiovascular? Esta es una pregunta muy interesante porque, fíjese, las mujeres tienen la ventaja de que en la edad fértil las hormonas sexuales femeninas tienen una cierta capacidad de prevención de enfermedad cardiovascular. Sí. Por tanto, de alguna manera están protegidas. Pero esto, que es una realidad, ha llevado a una confusión o a una situación un poco de desentendimiento. Han pensado, como somos mujeres no vamos a tener un infarto nunca. Y esto es un error gravísimo. Primero, porque después de la menopausia el riesgo incluso se supera al del hombre, pero por lo menos se iguala. Con lo cual, en la posmenopausia tenemos las mismas posibilidades de tener un infarto siendo mujer que siendo varón. Segundo, porque también hay una cosa que se ha dejado de lado, y es que las mujeres con riesgo genético alto podrían estar en ese grupo de edad fértil y sin embargo tener un riesgo genético elevado, y esa identificación del riesgo genético podría hacernos justificar que también personas jóvenes en edad fértil, mujeres, tienen infartos de miocardio. Por tanto, efectivamente, la mujer ha sido un sexo que ha sido muy poco estudiado desde el punto de vista de enfermedad cardiovascular. Fíjese que cuando revisamos los grandes estudios que se han hecho en infarto de miocardio, el 70% de la población son varones, es decir, lo que sabemos fundamentalmente lo sabemos a través de la enfermedad en los varones. Segundo, la mujer además tiene tendencia a ser una eterna cuidadora y a no cuidarse a sí misma. Parece que está siempre pensando en los demás, pensando en el abuelito o en sus niños y no piensa en ella misma, y esto es muy importante, que también la mujer identifique que está a riesgo. Y tercero, pensar que esa mujer también tiene que ser tratada con la misma intensidad en cuanto al tratamiento y al abordaje terapéutico que se hace en los varones. Y yo creo que, de nuevo, vuelvo a recordar que el riesgo genético puede ser muy importante para identificar por qué algunas mujeres pueden tener un infarto a una edad joven cuando realmente, teóricamente, deberían estar protegidas por sus hormonas sexuales. Absolutamente, lo hemos dicho muchas veces aquí, no normalizar el dolor, las molestias, la fatiga, en fin, y consultar con los especialistas, y a los especialistas, por favor, no minimizar los síntomas o llevarlos todos a la parte emocional en el caso de las mujeres, porque es muy común en muchas enfermedades. Fíjese, Juana, un comentario muy breve. Encima, las mujeres tienen la peculiaridad incómoda para los médicos de que su sintomatología no es tan típica. Es decir, el dolor pericárdico, el dolor torácico, el dolor precordial del infarto en el varón es mucho más fácil de identificar que la clínica del infarto en la mujer. Por tanto, la sintomatología atípica es más frecuente en la mujer. Y esto realmente a los médicos nos produce una cierta preocupación porque a veces puedes minimizar ese problema, y a la mujer también le produce un cierto desentendimiento pensando que seguro que esto no es un infarto porque no me duele como dicen los libros que duele. Sí, aunque tenemos que dedicarle un episodio particularmente a este tema, doctor, no puedo dejar de preguntar para nuestra audiencia cuáles son esos síntomas típicos de infarto en las mujeres que tenemos que cuidar. Bueno, justamente la palabra típica está en contraste con lo que es la mujer, porque el dolor típico del varón es un dolor en el centro del pecho que se irradia bien al brazo, bien a la mandíbula o bien a la espalda, que es opresivo, que realmente tienes la sensación de que te ahoga y que puede acompañarse además de sudores fríos y de muy mal estado general. Y en la mujer el dolor es mucho más atípico. Puede manifestarse con un dolor epigástrico, puede sentirse como mal, como cansada, sin una identificación clara, puede a lo mejor no ser. Yo recuerdo una paciente que me vino a la urgencia contando un dolor en el emitoras derecho, un dolor completamente atípico y además tipo punzada, o sea, nada más atípico, dolor en el lado derecho y además como una punzada. Justo lo que dicen los libros, que no tienes que pensar un infarto. Y la mujer estaba padeciendo un infarto de miocardio. Es decir, cualquier sintomatología que a la mujer le produzca un desasosiego y le produzca un dolor, sobre todo, evidentemente, de cintura para arriba, es mejor consultar. No pasa nada por hacer un electrocardiograma, un chequeo con un médico, y es mejor descartar que no tiene nada y decir, bueno, es una falsa alarma, que dejarse de diagnosticar un infarto de miocardio. Muy buen mensaje. Doctora, ¿quién recomendaría hacer un estudio genético de riesgo poligénico? Bueno, yo realmente podríamos ser ambiciosos, es decir, todo el mundo debería tener un estudio de riesgo genético porque a todo el mundo le aporta información. Pero esto, como realmente no es fácil y esa, digamos, aplicación universal no sería probablemente operativa, yo seleccionaría a la gente joven que ha tenido en su familia, en su historial familiar,
un infarto sin factores de riesgo, a esas personas que a lo mejor no siendo tan jóvenes tienen unos factores de riesgo bien controlados y sin embargo tienen un infarto, y sobre todo, muy importante, ya no solamente a los pacientes, sino a los familiares. Es decir, yo me preocuparía de hacer un test poligénico, si mi papá o mi mamá murió de un infarto de miocardio con unos 40 o 50 años. Creo que es muy importante hacer un test de riesgo poligénico y sería especialmente insistente, sobre todo en las mujeres en las que, como digo, el riesgo cardiovascular está infravalorado. Y si quisiéramos ser ambiciosos, pues yo diría, a nadie le molestaría tener un test poligénico para ver cuál es su riesgo. Se trataría de una prueba de por vida. No hay prueba menos costosa desde el punto de vista de coste-efectividad que esta, porque hay otras pruebas. Por ejemplo, hacernos un análisis de sangre para ver nuestro colesterol. Vamos a hacernos muchísimos a lo largo de nuestra vida. Hacernos un análisis de sangre para ver nuestra glucosa, muchos a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, hacerse un test poligénico es solamente una prueba. Yo creo que es una prueba de una enorme utilidad y sobre todo, ya digo, en estas poblaciones que tienen infartos en edades jóvenes o que tienen infartos sin factores de riesgo clásicos que los justifiquen. Ahí sí que sería casi, yo diría que obligatorio. Así es. Pues recordando que las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en México, hacerse un estudio genético una vez en la vida es una gran inversión, una buena idea y de verdad podría salvarles la vida. Casi para terminar, doctor, hay muchos test hoy y mucha información en internet acerca de la genética. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para identificar el estudio correcto? Esta es una buenísima pregunta. Hay muchos test y se siguen haciendo más, pero no todos los test son lo mismo. Es decir, hay un test genético, un test de riesgo poligénico, que en este momento está siendo examinado por la FDA, por la agencia de Estados Unidos, para ser aprobado. Espero que pueda ser aprobado en breve. Sí. Lleva ya 1 año y medio de evaluación. Sí. Eso es buen síntoma, porque la FDA, cuando considera que algo no es útil, directamente lo tira a la basura, diciendo esto no sirve, y cuando realmente está pidiendo más alegaciones y más explicaciones, es porque esto funciona. Sí. Entonces, ustedes tienen ahora mismo en México una posibilidad fantástica de poder estudiarse su riesgo poligénico. Es a través del test CardioEncode. Y ojo, que este estudio lo encuentran en cualquiera de los hospitales Ángeles en el área de diagnóstico. Ya les vamos a dejar el QR si quieren más información al respecto. Pero recuerden que casi una de cada 4 defunciones en el país se refiere justamente a enfermedades cardiovasculares, así que es importante conocer nuestro riesgo, ir con el especialista, asumir estos hábitos de vida cardioprotectores y, por supuesto, cuidar nuestro corazón. Ya nos veremos dentro de 8 días para hablar de nuevo de los temas que nos interesan, de cómo cuidar nuestra salud en Health Café. Doctor Vivencio Barrios, muchísimas gracias por acompañarnos en Health Café. Muchas gracias. Dejen de decir mi última frase. Si ustedes cuidan su corazón se lo agradecerá y les cuidará a ustedes. Pues ya está claro. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Health Café. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados.